Con los años, no es la edad lo que inquieta, es esa duda silenciosa de si el cuerpo seguirá respondiendo cuando realmente importa. Muchos hombres mayores de 50 lo viven en soledad, como si la vitalidad hubiera decidido marcharse sin despedirse. Pero el cuerpo no abandona, avisa. Cada cambio, cada bajón, es un mensaje. Y cuando empezamos a entenderlo, descubrimos que recuperar energía no es volver al pasado, sino reconciliarnos con nuestra propia biología. Durante décadas, a muchos hombres se les ha hecho creer que pasada cierta edad, la pérdida de energía es simplemente lo normal. Una especie de sentencia biológica que llega sin pedir permiso. Pero la ciencia moderna revela algo muy distinto. Gran parte de ese desgaste no es una consecuencia inevitable del tiempo, sino el resultado acumulado de pequeños desequilibrios que se instalan silenciosamente en el cuerpo. Estrés sostenido, rutinas apretadas, sueño ligero, comidas rápidas, y, sobre todo, una circulación que deja de trabajar con la misma precisión de antes. Lo sorprendente es que cuando analizamos los datos, aparece un patrón claro: más del 70% de los hombres entre 55 y 70 años tiene signos de inflamación leve o alteraciones en el equilibrio interno que afectan directamente a su bienestar. No se nota de golpe, se nota poco a poco, como un apagón que avanza por dentro sin hacer ruido. Y muchos interpretan ese apagón como la edad. Pero no es la edad, es el entorno interno en el que obligamos a trabajar a nuestras células. Cuando entendemos esta verdad, ocurre algo poderoso. Dejamos de ver el envejecimiento como un enemigo y empezamos a verlo como un terreno donde aún se puede construir. Porque la vitalidad no desaparece por cumplir años, se debilita cuando la circulación y el metabolismo se desconectan de lo que necesitan. Restablecer esa conexión no requiere milagros, sino awareness, pequeños ajustes y decisiones que devuelven al cuerpo su capacidad natural de reaccionar. Cuando un hombre empieza a notar que su energía falla, suele buscar la explicación en lo visible: el cansancio, el estrés, la edad. Pero lo que verdaderamente marca la diferencia opera en un lugar mucho más discreto: el endotelio, esa capa microscópica que reviste cada arteria de tu cuerpo. Es tan fina como un suspiro, pero tan decisiva como un motor. Si el endotelio pierde flexibilidad, la sangre deja de fluir con la misma libertad, y todo lo demás empieza a resentirse. Este deterioro no aparece de un día para otro. Se construye en silencio, como una grieta que avanza milímetro a milímetro: noches mal dormidas, picos de estrés, comidas rápidas que no nutren, falta de movimiento, demasiadas horas sentados. Los estudios europeos más recientes muestran algo revelador: alrededor del 68% de los hombres mayores de 60 presentan signos de disfunción endotelial leve, incluso sin tener problemas clínicos visibles. Es decir, el cuerpo avisa mucho antes de fallar. Y lo fascinante es esto: cuando el endotelio mejora, todo mejora. La claridad mental, el estado de ánimo, la energía diaria, la resistencia física. No se trata de magia, sino de devolverle al sistema cardiovascular su elasticidad natural. Por eso muchos hombres sienten que vuelven a despertar, tras hacer pequeños ajustes. No recuperan juventud, recuperan funcionamiento. Y esa diferencia, cuando la vives, cambia tu forma de relacionarte contigo mismo. A muchos hombres se les ha repetido que los años no pasan en balde. Y, sin embargo, cuando analizas con lupa cómo funciona el cuerpo, descubres algo casi irónico: no es la edad lo que más castiga, sino la manera en que convivimos con ella. El organismo puede adaptarse con una precisión extraordinaria incluso a los 60 o 70, siempre que le demos las condiciones mínimas para hacerlo. Pero cuando la rutina se vuelve sedentaria, la alimentación pierde color y el estrés se vuelve paisaje, el cuerpo no envejece, se agota. En España, varios informes de salud señalan que más del 60% de los hombres mayores de 55 consume menos verduras, menos agua y menos antioxidantes de los necesarios para mantener la circulación en buen estado. No es culpa de nadie, todos crecimos creyendo que comer bien era comer lo de siempre. Pero la biología no entiende de costumbres, entiende de señales químicas. Y cuando esas señales faltan, la sangre fluye con menos fuerza, el endotelio se vuelve rígido y la vitalidad empieza a desdibujarse. Lo revelador es que estos cambios no requieren grandes sacrificios. No se trata de renunciar a la vida, sino de añadir pequeñas decisiones que devuelvan al cuerpo su capacidad de respuesta: caminar un poco más, dormir un poco mejor, añadir alimentos que nutren de verdad. La vitalidad no es un privilegio de la juventud, es el resultado de la coherencia entre lo que hacemos y lo que nuestras células necesitan para funcionar. La mayoría de los hombres creen que comen bien porque comen suficiente. Pero la salud no responde a la cantidad, sino a la calidad del combustible.
La medicina moderna habla cada vez más de nutrición funcional, alimentos que no solo llenan el estómago, sino que activan procesos internos que influyen directamente en la energía, el ánimo y la circulación. El cuerpo necesita moléculas que lo mantengan flexible por dentro, no solo saciado por fuera. Muchos hombres mayores de 50 desconocen que pequeñas carencias, menos antioxidantes, menos hidratación, menos fibra, menos micronutrientes, pueden provocar un ambiente interno más rígido, más ácido, menos eficiente. Y ese ambiente afecta al rendimiento en todos los niveles. No es un problema inmediato, sino una erosión silenciosa. Los estudios europeos muestran que los hombres que mejoran su alimentación con solo 2 o 3 ajustes diarios experimentan aumentos medibles en su bienestar general en cuestión de semanas. Recuerdo a un paciente ficticio, Adrián, 61 años, un hombre trabajador que llevaba años sintiendo que iba en reserva. No dormía mal, no comía mal, pero tampoco comía lo que realmente alimentaba su circulación. Al introducir cambios simples, más hidratación, más color en su plato, menos rutinas repetitivas, descubrió algo inesperado: su cuerpo no estaba fallando, solo estaba esperando la oportunidad de funcionar mejor. Lo que cambió no fue su edad, sino la señal que le enviaba a su organismo. Hay un aspecto del cuerpo masculino del que casi nadie habla, pero que influye más de lo que imaginamos: el equilibrio interno. No hablo de emociones, sino de ese medio microscópico donde viven nuestras células. Cuando ese entorno se vuelve más ácido, más rígido, más saturado por la tensión del día a día, todo funciona con un poco más de esfuerzo. El metabolismo pierde eficiencia, la circulación responde más lento y la energía parece no alcanzar. Y muchos hombres interpretan esa caída como un signo de la edad, cuando en realidad es un cambio de contexto biológico. La fisiología es clara: un entorno interno ligeramente más equilibrado permite que el músculo liso trabaje con más precisión, que las células produzcan energía con menos desgaste y que el cuerpo gestione mejor los picos de esfuerzo. No es una promesa mágica, sino una consecuencia natural de cómo funciona la bioquímica humana. Por eso, cuando un hombre mejora su hidratación, reduce tensiones y cuida lo que entra en su organismo, hay momentos en los que el cuerpo sorprende. Responde con más claridad, más resistencia, más estabilidad. Pienso en la historia de un paciente ficticio, Ernesto, 64 años. Un hombre sereno, ingeniero ya jubilado, que vivía con una sensación de ralentización constante. No era enfermedad, sino desconexión interior. Al ajustar su estilo de vida, un poco más de movimiento, horarios más ordenados, menos sobrecarga digestiva, descubrió que su vitalidad no estaba perdida, solo estancada. Me dijo una frase que nunca olvidé: doctora, no he rejuvenecido, pero he vuelto a sentirme dueño de mi cuerpo. Eso es lo que el equilibrio interno puede despertar: pertenencia. Si hay un punto donde la vitalidad masculina se decide, es en la circulación. No en la fuerza muscular, ni en la voluntad, ni en la edad, sino en la capacidad del cuerpo para mover la vida por dentro. La sangre es más que un fluido, es información, energía, oxígeno, temperatura, ritmo. Y cuando deja de fluir con la misma libertad, el cuerpo empieza a enviar señales que muchos hombres interpretan como agotamiento, cuando en realidad son peticiones de auxilio microscópicas. La evidencia médica es contundente: a partir de los 55 años, la elasticidad arterial puede disminuir hasta un 30%, especialmente en hombres con hábitos sedentarios o estrés acumulado. Ese descenso no siempre se traduce en enfermedades, pero sí en algo más silencioso: una reducción del rendimiento general, del bienestar, de esa sensación de firmeza, física y emocional, tan característica de la juventud. No es un fallo repentino, sino un susurro fisiológico que dice: necesito apoyo. Recuerdo a Mauro, 59 años, un paciente ficticio cuya vida transcurría entre reuniones, café y prisa. Llegó a consulta porque sentía un cansancio extraño, como si una parte de él estuviera siempre a medio gas. Sus análisis eran normales, su problema era otro: su circulación ya no acompañaba su ritmo. Cuando empezó a cuidar su descanso, a caminar a diario y a reducir pequeños excesos acumulados, algo se desbloqueó. Me dijo: no volví a ser joven, pero volví a tener ritmo. Así es como funciona el cuerpo: cuando la circulación despierta, todo despierta. El estrés es, quizá, el factor más subestimado en la salud del hombre maduro. No es solo cansancio mental ni preocupación diaria, es una sustancia química que circula por la sangre. Cuando el cuerpo vive en modo alerta durante años, el cortisol se vuelve un compañero constante.
Y ese exceso sostenido actúa como una lluvia fina que, con el tiempo, endurece lo que antes era flexible, las arterias, el ánimo, la energía. La ciencia lo